Recuerden que el arca estaba hecho de madera de acacia recubierta con oro, y el tabernáculo también, lo que indica que el tabernáculo era el agrandamiento del arca. Acacia y oro eran exactamente iguales. Esto quiere decir que el tabernáculo es el agrandamiento del arca, o sea que la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 25 representa un giro crucial en el libro de Éxodo. Después que le fueron dados a Moisés los 10 mandamientos y las ordenanzas suplementarias, Dios le reveló su plan en cuanto a la edificación del tabernáculo, la morada de Dios. Este edificio es el punto central del Antiguo Testamento, pero también tiene un gran significado e importancia hoy en día para el pueblo de Dios. La visión del tabernáculo, que es la morada de Dios, será el tema de esta serie de programas. En el Estudio Vida de esta ocasión, el hermano Lee compartirá un mensaje titulado La visión de los materiales, el modelo para el tabernáculo y su mobiliario, primera parte. Y para darnos los comentarios nos acompaña Eric Romero. Gracias por invitarme de nuevo. Eric, como introducción al programa, ¿podría darnos un resumen del peregrinaje del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí? El pueblo de Israel emprendió un largo viaje, el cual se nos presenta en detalle desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 24. Al principio de Éxodo vimos cómo los hijos de Israel estaban bajo esclavitud y cómo Dios preparó y llamó a Moisés para liberarlos. Después ellos disfrutaron la Pascua, salieron de Egipto y luego cruzaron el Mar Rojo. Después experimentaron que las aguas amargas en Mara se volvieron dulces. Después llegaron a Elim. También hubo un cambio de dieta, pues recibieron el maná. Ellos también pelearon contra Amalec, establecieron el reino y finalmente el pueblo de Dios llegó al monte de Dios, que es el monte Sinaí. En cuanto a la ley que fue dada por Dios en el monte Sinaí, vimos dos aspectos. En cuanto al aspecto positivo, vimos que la ley es un retrato, un cuadro, una revelación de Dios mismo. Y en cuanto al aspecto negativo, la ley pone en evidencia el pecado del pueblo de Dios. Debido a que el pueblo de Dios no se conocía a sí mismo, necesitaba de la ley para ser puesto en evidencia y así poder ser guardado. Pero lo mejor de este recorrido fue el tiempo que Moisés estuvo en la cima del monte recibiendo el hablar divino en gloria. Ahora, en esta serie descubriremos, mediante la revelación divina presentada en las Escrituras, que el deseo del corazón de Dios, su beneplácito, es obtener un tabernáculo. Es decir, Dios desea morar en su pueblo redimido. Al tocar los temas del tabernáculo y su mobiliario, hablaremos con respecto de muchas figuras y símbolos. Así que, ¿nos podría usted dar una breve explicación acerca de los principios que deben regir la interpretación de la Biblia? En términos generales, el Antiguo Testamento es un libro de figuras, tipos y símbolos, mientras que el Nuevo Testamento presenta la realidad y experiencia concretas de dichos símbolos y figuras. El libro de Éxodo, en particular, es un libro lleno de figuras. Tomemos, por ejemplo, la Pascua y el maná, cuya realidad es revelada claramente en el Nuevo Testamento. Según Juan 1:29, Cristo es nuestro Cordero, y conforme a Juan 6, Cristo es el pan de vida que desciende del cielo. No estamos inventándonos estas cosas.
ya que no tenemos el derecho de ser creativos o innovadores al interpretar la revelación divina presentada en la Biblia. Las figuras presentadas en Éxodo y en el Antiguo Testamento solo pueden ser interpretadas bajo la luz de las definiciones del Nuevo Testamento. Y podemos entender más claramente las definiciones del Nuevo Testamento solo bajo la luz de las figuras presentadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo leemos en detalle acerca del tabernáculo, y en el Nuevo Testamento, en Juan 1:14, tenemos una cita explícita revelándonos que Jesucristo, Dios hecho carne, es el verdadero tabernáculo. El Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Debemos tener presente estos principios que rigen la interpretación de las Escrituras. Al juntar las figuras en Éxodo y la revelación del Nuevo Testamento, recibiremos una visión maravillosa de la economía de Dios y también de la edificación del tabernáculo de Dios, que es la morada de Dios. Muchísimas gracias, Eric, por esta introducción. Y ahora estamos listos para comenzar el estudio vida de Éxodo con Winnesley. Of course, in John's writing, Por supuesto, en los escritos de Juan the word tabernacle was used twice. figura 2 veces la palabra tabernáculo. The first time in John the Gospel. La primera vez en el Evangelio de Juan, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es una forma verbal de la palabra tabernáculo, o sea, tabernaculizó, por lo que se debería traducir como fijó tabernáculo entre nosotros. Cuando Cristo estuvo en la carne, Él era el tabernáculo de Dios, el lugar donde Dios moraba. Antes de ser crucificado, les dijo a los judíos, si ustedes destruyen este templo, yo lo levantaré en 3 días. Las palabras del Señor Jesús se referían al templo físico, pero también se referían a su propio cuerpo. Lo que el Señor Jesús les estaba dando a entender con las palabras, si destruyen este templo, era esto, que si ponen mi cuerpo en la cruz, yo lo levantaré en 3 días, en la resurrección. Y en esta resurrección, este tabernáculo fue agrandado en la iglesia, por lo que la iglesia de hoy, después de la resurrección de Cristo, es este tabernáculo. Y este tabernáculo va a tener una consumación, que es la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Este tabernáculo será la consumación del tabernáculo, que es el agrandamiento de la iglesia. Y la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Si no tenemos ninguna experiencia de Cristo, Él no tiene ninguna manera de obtener su cuerpo, y por lo tanto no tiene forma de obtener su tabernáculo. El tabernáculo era el agrandamiento del arca. ¿Por qué? Recuerden que el arca estaba hecho de madera de acacia recubierta con oro, y el tabernáculo también, lo que indica que el tabernáculo era el agrandamiento del arca. Acacia y oro eran exactamente iguales. Esto quiere decir que el tabernáculo es el agrandamiento del arca, o sea que la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Eric, el tabernáculo era la morada de Dios y como tal tipifica a la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Así como el tabernáculo es el agrandamiento del arca, también vemos que la iglesia es el agrandamiento de Cristo. Ahora, ¿qué significa que Cristo está siendo agrandado y que dicho agrandamiento es la iglesia? Víctor, de inmediato nos damos cuenta de que esta expresión es algo inusual y sorprendente, y ciertamente la utilizamos a propósito, pero con mucho cuidado. Lo que queremos decir es lo siguiente. Cristo es Dios, y Dios por sí mismo es perfecto.
completo, y Él no crece, ni disminuye, ni es agrandado. Sin embargo, Dios, en su economía, sí se multiplica y es agrandado, tal como se nos revela en Juan 12, que el grano de trigo, Cristo, al caer a la tierra y morir, produjo mucho fruto, produjo muchos granos. Además, en Juan 3:30, Juan el Bautista, refiriéndose a Cristo como el novio, dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y en Colosenses 2:19, Pablo afirma claramente que el cuerpo de Cristo crece con el crecimiento de Dios. Esto es muy claro. Al asirnos de la cabeza, Cristo, crecemos con el crecimiento de Dios. Por lo tanto, basándonos en estos pasajes de las Santas Escrituras, afirmamos que la iglesia, como tipo del tabernáculo, es el agrandamiento de Cristo. ¿En qué sentido? Cristo está siendo agrandado al infundirse como vida en los creyentes a medida que ellos creen en Él, toman la cruz, se unen a Él y viven por su vida. Un pasaje que se relaciona con esto es Romanos 8:29, donde vemos que Cristo no solo es el Hijo unigénito de Dios, sino también el primogénito. Y como Hijo primogénito, Cristo tiene muchos hermanos que están siendo conformados a su imagen y serán glorificados. Esta es otra forma de decir que Cristo está siendo agrandado. Dicha expresión gloriosa de Dios se dio primero con Cristo mismo, de forma singular y personal. Este Cristo es el arca hecha de madera de acacia y recubierta con oro, la cual ha sido agrandada para llegar a ser el tabernáculo. La realidad de esto es que Dios está en el proceso de obtener el tabernáculo, el Cristo agrandado. ¿De qué manera? Al impartirse como espíritu en los creyentes, para hacerlos el Cristo corporativo, la iglesia, la expresión corporativa de Dios. Esta es la revelación divina presentada en las Sagradas Escrituras. Necesitamos leer y estudiar una y otra vez la Biblia bajo la luz del Espíritu, para que recibamos la visión divina respecto a la iglesia, que es el Cristo corporativo y agrandado. Regresemos ahora al capítulo 25 de Éxodo para ver los detalles acerca del tabernáculo. Adelante con Witness Lee. The materials are the basic elements Los materiales son los elementos básicos for the building of the tabernacle para la edificación del tabernáculo, and the building of today's church. como también para la edificación de la iglesia de hoy. All the Todos los materiales son tipos de los diferentes aspectos de Cristo. Las virtudes de su persona, lo que es Él, lo que es su obra, lo que Él ha hecho, lo que hace, lo que hará. Estos son los materiales que forman una ofrenda elevada. Es lamentable que en muchas versiones de la Biblia no se encuentre la palabra elevada, solo dice ofrendas. Y tenemos que saber qué cosa era una ofrenda en el Antiguo Testamento. La ofrenda era algo creado por Dios, preparado por Dios, y aún algo que hemos ganado, poseído y disfrutado nosotros, y algo que ha sido experimentado por nosotros. Supóngase que usted tiene un cordero para ofrecerlo a Dios. El cordero fue creado por Dios. El cordero fue preparado por Dios. Pero usted tiene que comprarlo. Usted tiene que conseguirlo. No puede robarlo para ofrecérselo a Dios. Usted debe poseerlo. Usted debe ser el dueño. Y usted debe haberlo disfrutado y experimentado. Todos los materiales fueron preparados por Dios, pero usted debe conseguirlos, usted debe poseerlos, debe disfrutarlos y debe experimentarlos. Lo que usted experimenta debe ser algo que le pertenece y por lo cual tiene todo el derecho para ofrecérselo a Dios. Aquí estamos hablando de una ofrenda elevada.
Una ofrenda elevada en el Antiguo Testamento siempre iba acompañada con una ofrenda mecida. Si hacían una ofrenda mecida, hacían también una ofrenda elevada. Si hacían una ofrenda elevada, hacían una ofrenda mecida. La ofrenda elevada se refiere al Cristo ascendido, o la ofrenda elevada tipifica al Cristo ascendido, al Cristo elevado en los cielos. La experiencia del Cristo en los cielos y la ofrenda mecida tipifican a Cristo en resurrección. La muerte no pudo retenerlo. Él es la ofrenda mecida. Pero entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que todos los materiales son las cosas que usted ha experimentado en resurrección y en ascensión. Todos estos materiales son ofrecidos a Dios con el carácter de la resurrección y desde la posición de los cielos. Esto indica que la iglesia es solamente edificada con materiales llenos del carácter de resurrección. Y en cuanto a la posición, están en los cielos. Por esto, no podemos edificar la iglesia por medio de tener una buena organización. La organización no está en resurrección. Es natural, no está en ascensión. Absolutamente todos los materiales para la edificación de la iglesia deben estar en resurrección, en los cielos, y deben estar llenos de resurrección como su característica. Eric, Éxodo 25:2 dice que los materiales usados para la edificación del tabernáculo deberían ser ofrecidos por los hijos de Israel como una ofrenda elevada a Jehová. Muchos saben que Cristo, el Cordero de Dios, es nuestra ofrenda por el pecado. Pero, ¿qué nos puede decir acerca de las demás ofrendas que mencionó Witness Lee, tales como la ofrenda mecida y la ofrenda elevada? Bueno, todas las diferentes ofrendas mencionadas en el Antiguo Testamento son figuras o tipos de Cristo, quien es la única ofrenda que Dios acepta. La ofrenda por el pecado es Cristo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. Y la ofrenda de paz también es Cristo, pues Él murió para reconciliarnos con Dios y ser nuestra paz. Y el holocausto también es Cristo, pues Él se entregó completamente a Dios. Cristo es la realidad de todas las ofrendas mencionadas en el Antiguo Testamento. En la siguiente sección veremos el tema de los materiales del tabernáculo. En la construcción del tabernáculo se usaron 12 clases de materiales, los cuales se pueden dividir en 3 categorías: minerales, plantas y animales. Los minerales mencionados son el oro, la plata, el cobre y las piedras de ónice. Los materiales producidos por la vida vegetal son las especias, el aceite, el lino y la madera de acacia. Y finalmente, los materiales provenientes de animales son las pieles de tejones, el pelo de cabra y las pieles de carnero teñidas de rojo. Regresemos con Witness Lee al estudio Vida de Éxodo. These materials are 12 in number, Habían 12 materiales, but of 3 natures. pero eran de 3 naturalezas distintas. The number one nature Los primeros eran minerales, después los vegetales y después los animales. Tenemos que darnos cuenta que en la Biblia, la vida animal, a los ojos de Dios, es para la redención. Antes de que el hombre cayera, no había necesidad de redención. La vida animal es una vida que puede derramar su sangre, por lo que significa la vida que redime. La vida vegetal en la Biblia es una vida que genera, que produce vida. Primeramente, el hombre necesitó la comida que genera antes de la caída, o sea, la vida vegetal para la producción de alimentos. Pero después, el pecado entró. Entonces hubo la necesidad de la redención. Pero entonces, ¿para qué son los minerales?
Los minerales en toda la Biblia son para la edificación. ¿Se han dado cuenta ustedes que la vida de Cristo primeramente redime y después, en segundo lugar, regenera y en tercer lugar, edifica? La vida que redime es para regenerar la vida y la vida regeneradora es para edificar. Pero el deseo de Dios es edificar. Su meta es el edificio. Eric, el hermano Lee mencionó brevemente los diferentes materiales enumerados en Éxodo 25. Ahora, ¿podría usted comentar acerca de las 3 categorías de materiales y lo que éstas representan? Sí. Los materiales usados en la construcción del tabernáculo pertenecían a 3 categorías: minerales, plantas y animales. En la Biblia, la vida animal representa la obra redentora de Cristo, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la vida vegetal, en la Biblia, representa la vida que genera, que produce vida. Cristo, como grano de trigo, nos resucitó juntamente con Él, y en su resurrección nos impartió la vida eterna, y así produjo muchos granos de trigo. Fuimos redimidos por Cristo para que pudiéramos recibir la vida eterna. Pero para edificar se necesitan los minerales. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén es construida de la vida mineral. La meta de Dios no es la redención ni la regeneración, sino la edificación de su morada. Y si queremos ser edificados como la morada de Dios, necesitamos experimentar la vida redentora y la vida regeneradora. En esencia, el punto es este. Necesitamos conocer subjetivamente al Cristo Redentor, representado por la vida animal. También necesitamos conocer su vida generadora, representada por la vida vegetal. Y además, en especial, como veremos en los próximos programas, necesitamos conocer la vida edificadora de Cristo. Pablo nos muestra esto muy claramente en 1 Corintios 3, pues afirma que necesitamos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Sin embargo, es muy posible que en la práctica estemos edificando con madera, heno y hojarasca, cosas que no son apropiadas para el edificio de Dios y serán quemadas. La vida de Cristo es una vida redentora, productiva y edificante. Si queremos ser edificados como la iglesia, la morada de Dios, debemos disfrutar a Cristo como la vida redentora y la vida regeneradora. Eric, ¿cree usted que si dedicáramos los siguientes 100 programas para abarcar el tema del edificio de Dios, agotaríamos el tema? Víctor, sería imposible agotar este tema en su totalidad, ya que lo disfrutaremos por la eternidad. Pero si tuviéramos 100 programas acerca del edificio de Dios, diría que alcanzaríamos a tener una buena visión panorámica. Esta es una esfera que pocos creyentes han experimentado de forma profunda, debido a nuestra capacidad limitada, nuestra inmadurez y nuestra carencia en cuanto a la cruz. Estoy hablando con toda franqueza. La edificación es la meta de Dios y la meta de su economía eterna. La consumación de la Biblia es un edificio, la Nueva Jerusalén. Y todo lo que experimentamos también tiene esta meta. Para esto es necesaria la salvación. Para esto fuimos redimidos. Es para esto que la Biblia fue escrita. Es para esto que fue creado el universo. Es para esto que Dios pasó por un proceso para llegar a ser el Espíritu. Y es para esto que nosotros debemos ser transformados. Podemos ver este tema desde muchos ángulos. Pues qué bueno. Tenemos todavía otros 100 mensajes más de Éxodo, en los cuales profundizaremos en la edificación de la morada de Dios. La segunda parte de Éxodo, los últimos 15 capítulos, tratan casi exclusivamente del tabernáculo. Así que creo que todos seremos muy iluminados en esta serie de mensajes.
los cuales afectarán profundamente nuestra experiencia de Cristo. Quisiera animar a todos los oyentes, especialmente a los que buscan genuinamente a Cristo, a que preparen sus corazones y sus espíritus para que vean, oigan y experimenten cosas que han estado escondidas en el corazón de Dios. La visión concerniente al edificio de Dios es el punto más crítico hoy en día. El Señor dijo que Él edificaría su iglesia. Así que necesitamos conocer de qué manera Él edifica, para que podamos estar bien preparados, a fin de volver nuestros corazones por completo a Dios y entrar en este maravilloso edificio orgánico. Debido a que amamos a Dios, queremos vivir conforme al deseo de su corazón y deseamos que nuestra vida y servicio contribuyan al cumplimiento de su beneplácito. Amén. Ese es también nuestro deseo y oración. Que el Señor cumpla la misma. Gracias, Eric, por sus comentarios y hasta el próximo Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme. Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios? Excelente introducción, hermano, y creo que para todos nuestros radioyentes que quieran conseguir este libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, pueden llamarnos para recibir más información al 1-800-810-1149. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.